La presente publicación está basada en hechos reales sucedidos en naciones gobernados por el socialismo, comunismo o ideologías venidas de la misma rama. El liberalismo boliviano presenta: el socialismo es un crimen y debe ser penalizado. Caso: plan golpista del movimiento al socialismo. El socialismo de Evo Morales está efectuando medidas ilógicas para imponer su capricho vanidoso de regresar al poder. Tales eventos parecen más bien medidas desesperadas para quitar al gobierno actual de Bolivia, o sea, un golpe de Estado. Sin embargo, el modus operandi del socialismo es predecible, y seguiría las siguientes fases. Fase 1. Convulsión y terrorismo. El movimiento al socialismo generará convulsión y muerte en nombre de la democracia, hasta la renuncia de Yamine Áñez. Tras la renuncia de la presidenta actual de Bolivia, Eva Copa ascenderá a la presidencia, regresando así el poder al movimiento al socialismo. Fase 2. Imposición de Evo Morales. Para el movimiento al socialismo lo siguiente sería la mejor estrategia: no llamar a elecciones, imponer los resultados de las elecciones del 2019, regresando así a Evo Morales como presidente de Bolivia. Coronavirus. Es mentira, es coronavirus. Y siempre voy a decir yo. El movimiento al socialismo ha perdido bastante popularidad en los últimos años, y más en el presente año, pues minimizaban las tragedias del coronavirus y salían a reclamar para reactivar la economía, elecciones inmediatas, salud, educación y más. No tomaban en cuenta a la enfermedad y muchos se contagiaron, y hasta el momento murieron como 6 miembros importantes del MAS y existen muchos enfermos más del pueblo. Esto causó seguramente más disminución de sus votantes y las probabilidades de ganar son menores. Entonces imponer las elecciones del 2019 sería la única manera de recuperar el poder. Fase 3. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Una vez recuperada la nación para el movimiento al socialismo, harán lo necesario para no ser derrocados. Entonces sucederá lo siguiente: se hará la persecución al policía y militar rebelde al movimiento al socialismo. Se hará la persecución al pueblo, arrestar a los principales líderes opositores a Evo tales como Camacho, Pumari, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Yamine Áñez y a todos aquellos posibles que pueden perjudicar la tiranía que se pretende implantar. Declararán a los partidos políticos como enemigos derechistas y desaparecerán, dejando así al MAS como único partido de Bolivia. De esta manera tomarán el control total del gobierno. Ejemplos importantes son Corea del Norte y Cuba, naciones donde poseen un líder vitalicio y tienen el control total de la nación y no dejan lugar a ideas nuevas. Fase 4. Venganza y la destrucción de la nación. Bolivia se convierte en una nación difícil de gobernar, y es por eso que deberán tener el control de la nación. Entonces declararán a los manifestantes como terroristas, pagados por opositores, pagados por Estados Unidos y demás estrategias. Entonces harán el uso de la fuerza, consentidos por las ideas violentas del socialismo. Lo siguiente es lo que harían: empobrecer a la nación, convertirla en una nueva Venezuela, y culpar a los Estados Unidos para lavarse las manos. Este punto es típico de todos los socialistas. Para ellos es siempre Estados Unidos el enemigo número 1 del mundo y no toman en cuenta a los otros capitalistas del mundo, como ser Rusia y China. Los principales opositores serán apresados y hasta desaparecidos. Inclusive, podrían contratar sicarios para matar a los opositores. Similares eventos sucedieron en Venezuela, había matanzas en las calles y los sicarios se apoderaron de la ciudad. Control de los medios de comunicación. Se hará para desinformar a la nación y propaganda proselitista como se hacía durante el gobierno de Evo Morales y sucede con el gobierno de Nicolás Maduro. Y finalmente entregar a Bolivia a la extrema pobreza, dejar que se acostumbren y que acepten que no pueden luchar en contra la dictadura. La desinformación, la educación pobre, medios de comunicación de gobierno, la falta de empleo y una forma de vida inadecuada, hacen fácil el sometimiento de las naciones. Casos claros son Cuba, Venezuela y Corea del Norte como los más reconocidos de la actualidad, y en el pasado otras naciones socialistas pasaron al empobrecimiento, hasta la Unión Soviética que en paz descanse pasó a un empobrecimiento extremo, y fue eso precisamente que lo llevó a la muerte. Solución:
Yamine Áñez no debe renunciar a la presidencia, y debe renunciar a su candidatura para la presidencia. De todos modos, las elecciones en Bolivia se darán en poco tiempo, y no existe razones para renunciar. Se debe arrestar a los terroristas. Quiérase o no, terrorismo significa causar miedo, inseguridad, y hasta se puede causar la muerte con objetivos políticos. Caso actual del movimiento al socialismo. En toda la historia del socialismo, han traído muerte, terror, corrupción y pobreza. En otros casos hicieron todo lo posible de poner al pueblo bajo su dominio y sucede aún hoy. Por algún motivo extraño, aún creen en líderes únicos y no fomentan el liderazgo de los demás y solo algunos son los líderes supremos. Desde los inicios, el socialismo ha fomentado la violencia para su implementación, y hasta hoy en día se han conformado grupos guerrilleros para atemorizar a sus naciones. Hasta se alían con el narcotráfico con el fin de financiar sus movimientos. El socialismo es la ideología del crimen. Por este motivo, se exige a Yamine Áñez a penalizar las acciones criminales del movimiento al socialismo.